SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios, hoy con el pánico y el nerviosismo instalándose en los mercados. Dazi americani come un macigno sui mercati mondiali, dalle asiatiche alle europee. Continuing turmoil in the financial markets in the last Absturz an den Aktienmärkten, der deutsche Leitindex. Así suena el lunes en todos los idiomas y en las televisiones de todo el mundo. Oui, ça devient lourd, effectivement, 13% de perdu en l'espace de 3 jours, de 3 séances, depuis l'annonce. Y volvemos a mirar a los mercados en esta primera hora de apertura de las bolsas europeas. Y es que la semana empieza con una fuerte caída en todas las bolsas, en todos los mercados, arrastrados por la guerra comercial en la que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha instalado al mundo. Es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina y dañina para todos a nivel global, y por lo tanto tenemos que recapacitar entre todos, intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada, hacia ese acuerdo que suponga un beneficio para nuestras economías. Así lo veía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando le preguntaban hoy que valorara este desplome que está recorriendo las bolsas de todo el mundo. Han sido caídas con onda expansiva que han empezado en Asia, con pérdidas cercanas al 10%, que han llegado a Europa con pérdidas de en torno al 5% en la mayoría de índices, y que en Estados Unidos están siendo algo más contenidas, pero también están llegando con pérdidas que rodean el 2%. Esto es lo que están cayendo los mercados hoy lunes, caídas que se suman a las que ya vivimos el pasado viernes y a las que también se produjeron el jueves en Wall Street. Y no es más que la continuación de lo que hemos vivido durante las últimas jornadas, básicamente unas caídas que se han generalizado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareciera el pasado miércoles acompañado de una tabla en la que detallaba cuáles eran los nuevos aranceles con los que iba a penalizar la importación de productos a Estados Unidos. Desde eso, lo que estamos viendo son fuertes caídas, desplomes, pánico en las bolsas, que en el caso de Europa se traducen hoy en un segundo día consecutivo de fuertes pérdidas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Lo que tenemos hoy es un desplome global que ha afectado también a Europa y al IBEX 35 español. Sí, ha sido la tercera sesión, lo decías, de desplomes en las bolsas europeas, en un día, por cierto, de mucho nerviosismo, que ha terminado con el IBEX 35 cayendo un 5,1%. Nuestro índice acumula ya una sangría de casi el 11% en solo 2 sesiones, y eso es algo que no se veía desde la pandemia. Ningún índice, de hecho, se ha librado hoy de los números rojos, con un desplome que es algo menor al del viernes, pero que sigue siendo extraordinario. Y hemos vuelto a ver números que marean. Un 4,8% ha caído la bolsa francesa, un 4,2% la alemana, más de un 5% la italiana, en un panorama, en un escenario en el que vuelve a ser difícil destacar sectores o nombres propios, porque las caídas son generalizadas. Sí que es cierto que hoy los valores, las acciones ligadas a la defensa han llamado la atención algo más. Indra, por ejemplo, ha perdido un 7%, o Airbus lo ha hecho un 6%. Es un mapa totalmente el rojo, el que volvemos a ver en los mercados, y de hecho solo hay un índice en verde, es el VIX, es el índice que mide la volatilidad, el nerviosismo de los mercados, y que ya va camino, Jordi, de tocar máximos desde la crisis financiera de 2008. La caída de hoy es espectacular porque es generalizada, pero quizás más espectacular que la caída es lo que ha ocurrido esta tarde, alrededor de las 4, cuando de repente todo esto que les estamos contando, todas estas bolsas que están cayendo, que están en números rojos, de repente y de un minuto para otro se han dado la vuelta. Todo lo que caía, un 3, un 4 o un 5%, en cuestión de minutos ha empezado a subir. Lo ha hecho después de unas palabras de un asesor de la Casa Blanca diciendo que Trump podía estar considerando aplazar los aranceles 3 meses, algo que ha sido desmentido inmediatamente. ¿Y qué ha pasado? Que las bolsas han vuelto a las pérdidas del 3, del 4 y del 5% en las que estaban unos minutos antes. Puede parecer una anécdota, pero es un síntoma de lo frágil y volátil, de los vaivenes que están moviendo durante estos días los mercados a raíz de lo que está haciendo y diciendo la administración Trump. Trump, que por cierto ha anunciado también esta tarde otro arancel a China si Pekín no retira su respuesta inicial a los aranceles que les impuso la semana pasada.
Hemos visto lo que ha ocurrido en las bolsas y lo que ha ocurrido más allá de las bolsas afecta, entre otros mercados, al precio de la energía, porque tanto el petróleo como el gas están cayendo con mucha fuerza desde el pasado miércoles, desde esa tabla de los aranceles, y están produciéndose unas caídas también muy considerables, Pablo. Sí, la cotización del petróleo también cae por tercer día consecutivo y acumula ya un desplome del 16% en precio desde el jueves. Tanto los futuros del barril de Brent, que es la referencia europea, como los del West Texas, es la referencia en Estados Unidos, han caído hoy un 4%. En el caso del Brent, por ejemplo, su precio cae ya por debajo de los $63 y ese es su nivel más bajo en 4 años, desde el año 2001. Todo esto es resultado, pero a la vez síntoma de la desaceleración económica que están descontando los mercados, como lo es también la caída en el precio del gas. La referencia aquí en Europa, el TTF holandés, ha perdido hoy un 1,6%, es poco, pero acumula ya una depreciación de casi el 15% desde el jueves. Está ahora en los 37 euros el megavatio hora. Cae todo, caen las bolsas, cae el gas, cae el petróleo, cae también el oro, así que lo que estamos viendo durante estas últimas sesiones en los mercados es una caída generalizada. El por qué se están produciendo estas caídas tiene que ver con la posibilidad de que los aranceles que se han empezado a implementar lleven a Estados Unidos a la recesión. Esta es una posibilidad que está ganando enteros a medida que pasan los días. La mayoría de analistas ya ven más opciones de que haya recesión en Estados Unidos que de que no la haya. Desde Goldman Sachs a JP Morgan, cuyo consejero delegado ha enviado hoy su carta anual a los accionistas. I look at tariffs. They are an economic tool. Esta es la voz de Jamie Dimon, el máximo ejecutivo de JP Morgan, que es el mayor banco de inversión del mundo, que pronostica que los aranceles frenarán el crecimiento de Estados Unidos y harán subir la inflación. Esto en un país con una economía que hace apenas 5 meses destacaba por su fortaleza y que ahora apunta a entrar en números rojos. Recesión en Estados Unidos también significa menos crecimiento en Europa. Hoy lo reconocía la Comisión Europea, que habla de un frenazo de entre 1 y 2 décimas en el crecimiento del PIB este año, aunque otros analistas dicen que ese frenazo va a ser mayor, de hasta 5 décimas. Y todas estas previsiones de menos crecimiento, de más inflación y de menos venta para los empresarios están haciendo que algunos de los que han estado apoyando a Trump hasta ayer hayan empezado a desmarcarse. Escuchen, por ejemplo, lo que dice Elon Musk, principal contribuidor a la campaña de Trump, sobre los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea. I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation. Que dice que Estados Unidos y la Unión Europea deberían moverse hacia un tratado sin aranceles, a una zona comercial de aranceles cero. Y a un mercado laboral abierto en el que los que viven en una zona del Atlántico puedan moverse a trabajar libremente al otro lado si es que así lo quieren. Musk está sufriendo una sangría importante en las ventas de Tesla por su proximidad a Trump. Ha vendido un 13% menos en general, ha vendido un 50% menos en el primer trimestre en Europa. Quizá detrás de este cambio de posición están estos números, unos números rojos que no parecen desviar a Trump de sus planes. Él, que llegó a la presidencia prometiendo que los mercados iban a subir como nunca, dice ahora que los desplomes de estos días no sabe si continuarán. What's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. And eventually it'll be a country like no other. Dice Trump que no sabe qué sucederá con los mercados, pero que la economía de Estados Unidos, que el país será más fuerte, el país más dominante económicamente del mundo, termina diciendo. Pero también un país con precios más altos, porque subir aranceles supone encarecer los productos que compran los estadounidenses de fuera del país. Si hay respuesta hacia productos americanos, supone incrementar los precios en todo el planeta. Así que lo que vamos a empezar a ver es productos más caros, coches más caros, tecnología más cara, teléfonos más caros. Adela Morina. Hasta un 43% pueden llegar a encarecerse alguno de los modelos de los populares iPhone por culpa de los aranceles, según distintas empresas y análisis financiero. Esas estimaciones hablan de que el modelo más avanzado de iPhone 16 pasaría de costar unos $1.600 a más de $2.300. Las compañías tecnológicas están entre las más expuestas a la guerra comercial porque muchos de sus productos y las piezas que los componen se hacen fuera de Estados Unidos. El de la compañía Apple y su producto estrella es uno de los ejemplos
más evidentes. Si desmontáramos un iPhone y desplegáramos sus piezas sobre un mapa, según donde se han fabricado, la mayoría las colocaríamos en Asia. El procesador en Taiwán, la pantalla y el módem 5G en Corea del Sur, el chip para almacenar en Japón, la carcasa y la batería en China, piezas que ahora van a ser penalizadas con las nuevas tasas. Los analistas no ven además muchas opciones para contener esa subida. Apple puede recortar su margen de beneficio, pero hasta un límite. Otra opción es llevar la producción a Estados Unidos, pero eso, advierten, no es ni fácil ni barato. Solo ensamblar el teléfono puede multiplicar por 10 el coste, de 30 euros que cuesta en China a 300 en Estados Unidos. Con este panorama, los expertos avisan: si tienen un iPhone, guárdenlo y cuídenlo bien, porque arreglarlo o cambiarlo puede ponerse imposible. Estas pueden ser algunas de las consecuencias sobre precios de la entrada en vigor de estos aranceles anunciados la semana pasada por Donald Trump. Entrada en vigor que será definitiva a partir del miércoles si no hay una negociación antes que lo impida, porque hay que recordar que hay una parte de los aranceles que ya han entrado en vigor, lo hicieron el sábado. Estamos hablando del 10% en el que se encarecen todos los productos que entran en territorio estadounidense, independientemente de su origen. Pero hay una segunda fase de estos aranceles que es la que entra en vigor el miércoles, en la que, por ejemplo, se empiezan a aplicar los aranceles del 20% para los productos europeos que se vendan en Estados Unidos. Una medida, esta que afecta a la Unión Europea, que la Comisión va a responder con contraaranceles. Hoy esperamos que comunique la lista completa de productos estadounidenses a los que Europa penalizará en respuesta a Donald Trump. Una lista que han negociado la Comisión y los Estados miembros en las últimas semanas, que es algo más corta que el primer borrador que se puso sobre la mesa. Dice además tanto Bruselas como el gobierno español, lo decía hoy el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, que están dispuestos a negociar. De nuevo, esto está totalmente en línea con lo que venimos diciendo, con esa voluntad de llegar a un acuerdo y de reforzar una relación que ya de por sí es la relación comercial más importante del mundo. Veremos cuál es la reacción por parte de Estados Unidos, pero de nuevo esa mano tendida de la Unión Europea, de la Comisión y de los Estados miembros, yo creo que está muy clara, y en ese sentido este tiene que ser el principal mensaje. Aunque además de ofrecer diálogo, Europa y España se preparan también para buscar mercados alternativos al estadounidense donde poder vender estos productos que ahora se exportan a Estados Unidos. Luis Planas, ministro de Agricultura. Bueno, mantener y ampliar significa, lógicamente, que nuestros operadores, estamos en contacto con ellos en función de las medidas que han entrado en vigor el día 5 y las que entran en vigor el día 9. En parte han anticipado ya muchos envíos, otros no, y desde luego a partir de ahora están los aranceles. Conseguimos Airbus, Boeing, y sin duda vamos no solo a sobrevivir, sino a salir de estoy convencido de ello. Pero Víctor Álvar González, socio, director y fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos viendo hoy otro día más de caídas fortísimas en los mercados. Casi 10% en Asia, alrededor del 5% en Europa, en Estados Unidos algo menores, pero también tercer día de números rojos. ¿Estamos en el suelo cerca de él o sigue habiendo terreno para que las bolsas caigan más? Es una pregunta difícil. Lo más que nos atrevemos nosotros a decir es que el margen de caída ya es bastante menor de lo que hemos vivido, por una cuestión muy de mercado, y es que en el fondo y en la forma, ya cuando todo el mundo sabe algo, está descontado en los precios. Y si antes la gente pensaba que Donald Trump iba de farol, pues ahora ya saben que no. Es posible que haya acuerdos, es posible que el día 9 haya cambios, es posible que dentro de 3 semanas las tarifas, igual que se ponen, se quitan, igual que se amplían, se reducen. Los aranceles, que ellos dicen tarifas, pero realmente es cierto que todavía eso no está tan claro. Lo que sí es también cierto es que en los mercados hay un momento, las caídas son muy rápidas y muy fuertes, las subidas son mucho más lentas. ¿Tendrá que dar Trump marcha atrás? ¿Eso está descontado? Usted decía, puede que en 3 semanas, en 3 meses, en un periodo de tiempo a partir de ahora, podamos ver deshacer el camino que se hace ahora. ¿Podrá dar Trump marcha atrás después de haber anunciado todos estos aranceles? Sí, bueno, de hecho él ha dejado muy claro que él parte de un punto de máximos. O sea que si él el día 9, por ejemplo,
tiene una lista de ofertas, como en la película aquella del Padrino, que no puede rechazar, ofertas que realmente resulten muy atractivas, que es lo que busca. A ver, este hombre no busca llevar a Estados Unidos a una profunda recesión. Lo que está buscando es un acuerdo ventajoso, y para ello lo que está es empujando de una forma muy agresiva, pero el caso es que si él puede presentar hacia su electorado, como en otras ocasiones, luego lo que él quiere es hacerse la foto y decir que el magnífico acuerdo he alcanzado, tan bueno para Estados Unidos. Ese parece, en nuestra opinión, su objetivo, y eso puede alcanzarlo antes del día 9, porque todo el mundo lance ofertas que le gusten, o 3 semanas después, porque en esas conversaciones se alcancen, porque la ventaja, entre comillas, de esos aranceles es que son manejables, o sea que se pueden imponer, se pueden reducir o se pueden cambiar. Trump no quiere llevar a Estados Unidos a una profunda recesión, pero los analistas sí que dan por hecho que hay más posibilidades que con esta política de aranceles Estados Unidos entre en recesión. ¿Es una posibilidad real? Sí, no, si él mantiene estas cifras, por eso nadie en el fondo... A la pregunta que decías antes, ¿puede ir la cosa más? Hombre, si él mantiene los aranceles que ha anunciado, estamos hablando de una cosa muy salvaje. En nuestra opinión, insisto, es una propuesta de máximos para que la gente luego le haga, ofertas atractivas y él quede bien, pero desde luego si él mantuviera lo que dijo el pasado miércoles, tal y como lo ha dicho, y más lo que ahora acaba de añadir para China, que hay que añadir eso que comentabais antes, pues entonces ya estamos hablando de efectivamente que mandará a Estados Unidos y al mundo entero a una recesión. O sea, eso es muy difícil evitarlo con esas cifras, pero no es lo mismo que si, por ejemplo, el tema se quedara en unas aranceles del 10% y además se consiguiera eliminar aranceles entre muchas zonas económicas. Esto no es imposible, otra cosa es que es muy difícil, pero son escenarios tan diferentes que está por ver en qué puede acabar la cosa. Quería preguntarle también por cómo afecta todo esto a la política monetaria, porque hemos leído hoy a Donald Trump volver a pedirle, no es la primera vez que lo hace, pero le ha vuelto a pedir hoy a la Reserva Federal que baje los tipos de interés en Estados Unidos. De momento el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no se está dando por aludido. It's just too soon to say what the appropriate monetary policy response will be to these new policies. It is just too soon to say. Decía el viernes que lo más adecuado es esperar para ver el impacto sobre la economía de las políticas de Trump antes de decidir cuál es la política monetaria adecuada, pero también es verdad que entre los analistas aumentan los que creen que los tipos van a bajar más de lo previsto en Estados Unidos. Y aquí en Europa estamos viendo que a una semana también de que el Banco Central tenga que decidir qué pasa con los tipos, también aumentan los que creen que el precio del dinero puede bajar un poco más para estimular aquí el crecimiento. De hecho, el Euribor está bajando estos primeros días de mes, anticipando que habrá más recortes. Víctor Álvaro González, vamos primero con lo que puede ocurrir aquí, en Europa. ¿Los aranceles harán que bajen más los tipos? El enfriamiento económico que ya sufre Europa y que irá a más por el temor por todo lo que implica el cambio de actitud de los inversores, de los consumidores, de todo el mundo, ante el pánico casi, el miedo que todo esto genera, eso va sin duda a influir en el crecimiento europeo y si ya tenemos unos datos de inflación bajos, porque los últimos, por ejemplo, están a nada de los objetivos del BCE, pues podemos imaginar cuánto puede ser si además se enfría todavía más el escenario económico. Por lo tanto, sí, el Banco Europeo va a seguir bajando los tipos de interés. Si antes había alguna duda, con las cifras de inflación y con este entorno, ahora no hay ninguna. Eso aquí. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal de momento está en el wait and see, en el esperar y ver. ¿Va a tener que bajar también los tipos de interés más? Pues puede tardar más, pero lo que va a pasar con los tipos, lo que va a pasar con la economía va a depender en qué nivel se mantienen los aranceles anunciados. Entonces tenemos el caso extremo de que se dejan, como dijo Trump el miércoles. Ahí tenemos recesión asegurada, y aunque temporalmente puedan subir los precios porque la gente se haga con stocks y compre cosas, como comentabais antes, comentar el iPhone, si se compra un iPhone, comprarlo rápido, y además ya vendrá más caro, pero suben los precios, pero luego sin duda en
las recesiones, en principio, lo normal es que como hay mucho menos consumo, mucho menos gasto, etcétera, puedan bajar los tipos, con lo cual la Reserva Federal va a tener que sí o sí tenerlo en cuenta en algún momento. Y además hay que pensar una cosa, en algo tiene razón Donald Trump, aparte de algunas de sus demandas, porque tampoco podemos decir que la Unión Europea seamos unos santos en tema de proteccionismo económico, pero dicho esto, es cierto que el petróleo es que se está produciendo por debajo de $60, y aunque la inflación sea un fenómeno principalmente monetario, que duda cabe que si la gasolina y el diésel son más baratos, baja la inflación y tiene muchos efectos. Por lo tanto, la Reserva Federal lo más probable es que si siguen las cosas como están, habrá un momento que se encuentre sobradamente cómoda para bajar los tipos de interés. Pues Víctor Álvar González, Next Step Finance, un placer como siempre que nos acompañe en Hora 25 de los negocios. Igualmente, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.